El misterio de la identidad de Cristóbal Colón, el descubridor más famoso de la historia, lleva siglos debatiéndose en un océano de controversias. Pero, ¿quién era en realidad Colón? Más de 500 años después del descubrimiento, el debate continúa vivo. Numerosos investigadores siguen intentando descubrir el verdadero origen del almirante. Un enigma alentado por el propio Colón, que ocultó voluntariamente sus motivos. ¿Por qué lo haría? Averiguar quién es y de dónde viene Cristóbal Colón es uno de los retos más importantes a los que un estudioso puede enfrentarse. Colón es el hombre que demostró que entre Oriente y Occidente no existen abismos. De la mano de la escritora Marisa Azuara, iremos desarrollando la teoría que nos revelará el secreto de la identidad del marino. Les invitamos a vivir una auténtica aventura. Un complejo rompecabezas que iremos completando paso a paso, encajando pieza a pieza, hasta conseguir responder a cuestiones esenciales. ¿Dónde nació Colón? ¿Quiénes fueron sus padres? Y la cuestión más intrigante, ¿cuáles fueron las razones por las que Colón guardó silencio sobre su origen? Cada respuesta nos aportará nuevas pistas que a su vez nos plantearán nuevas interrogantes. Un desafío que hemos podido afrontar gracias a la inestimable contribución de estudiosos y expertos cuyas reflexiones nos han servido de guía. En nuestra investigación hemos encontrado mapas y documentos inéditos. En ellos se encuentran las revelaciones de los secretos que tan celosamente guardó el almirante de la mar Océana. Ha llegado la hora de descubrir la personalidad del marino que se oculta tras el nombre de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, la Odisea. Como primer paso en nuestra aventura, vamos a intentar localizar el lugar de procedencia de Cristóbal Colón. La teoría más defendida ha sido la de un Colón nacido en Génova. Ya en su testamento escribió: que siendo yo nacido en Génova, les viene a servir aquí a Castilla. Con esta frase, el descubridor admite ser genovés por nacimiento, pero no concreta en qué lugar de Génova. En el siglo XV, la República Marinera de Génova poseía territorios en varios puntos del mar Mediterráneo. El más conocido era Génova, una pequeña autonomía que se extendía por la capital y por las poblaciones aledañas. Además de este territorio, que coincide prácticamente con la actual ciudad italiana, formaban parte de la República de Génova algunos territorios de la antigua Marca de Janua. Hagamos un poco de historia. Durante la primera mitad del siglo XV, Janua estaba compuesta por los feudos imperiales ligures, las colonias del Levante griego, la isla de Córcega y una parte de la isla de Cerdeña. Cualquier persona venida al mundo en cualquiera de estos territorios de Génova o de Janua confesaría haber nacido en Génova y sería considerada genovesa. Quien va a resolver este dilema es don Hernando Colón, hijo menor del descubridor. En su libro La historia del almirante don Cristóbal Colón, manifiesta que su padre firmaba los mapas que cartografiaba como obra firmada por Columbus de Terra Rubra, cuya patria es Janua. Ello significa que Colón procedía de alguna de las tierras de Janua, eliminando definitivamente a Génova como cuna del descubridor. Con esta información acabamos de colocar la primera pieza de nuestro rompecabezas. Colón nació en las posesiones de la República de Génova, denominadas Janua. Pero el territorio de Janua sigue siendo una superficie enorme. Necesitaremos una nueva pista que nos ayude a averiguar dónde vino al mundo el descubridor. Colón contó para su empresa del descubrimiento de América con el concurso de los Reyes Católicos, monarcas de las coronas de Castilla y de Aragón. Entre los múltiples documentos despachados por estos a Colón en 1492, encontramos nuestra siguiente referencia. En algunos de ellos
afirman que el navegante era súbdito y natural de sus estados. Es más, el propio descubridor ratifica este dato en sus escritos. Cuando se dirige a don Fernando y a doña Isabel, utiliza la fórmula: rey y reina, mis señores naturales. Esta fórmula solo podía ser utilizada por aquellos súbditos nacidos en una de estas dos coronas, lo que implica obligatoriamente que Colón nació en alguna de las posesiones de la corona de Castilla o de la corona de Aragón. Pero entonces, si Colón era de origen genovés, ¿cómo es posible que en el año 1492 se declarase súbdito natural de los reyes católicos? ¿Acaso algunos de los territorios gobernados por los reyes católicos había sido genovés con anterioridad? Solo existía un modo para que se cumplieran ambas condiciones en apariencia contradictorias: que habiendo nacido en territorio genovés, este hubiera pasado más tarde a manos de la corona de Castilla o de la de Aragón. Los reyes católicos eran monarcas de la corona de Aragón y de Castilla, si bien Isabel ejercía su soberanía exclusivamente sobre la corona de Castilla, mientras que Fernando lo hacía sobre la de Aragón. Es decir, Castilla y Aragón eran dos estados completamente diferentes e independientes entre sí. En 1469, cuando se produce la boda entre la princesa Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, se produce una unión estrictamente dinástica, en la que los estados patrimoniales conservan instituciones, ordenamiento jurídico, incluso fronteras, al punto de que un castellano en Aragón es un extranjero y viceversa. Esta circunstancia nos obliga a analizar ambas naciones de forma separada. Comencemos examinando la situación de la corona de Castilla. Al estudiar su historia, comprobamos que ninguno de los territorios que lo componían perteneció jamás a la República de Génova. Esto, sumado al hecho de que en los documentos castellanos se califica a Colón como extranjero, nos permite eliminar cualquiera de los territorios de Castilla como posible cuna del navegante. No hay más opciones. Colón tuvo que nacer en un territorio que llegaría a formar parte de la corona de Aragón. Es hora de sumergirnos en su historia. La corona de Aragón se compone de diversos estados soberanos, unos de ellos enclavados en la península ibérica: el Reino de Aragón, el Principado de Cataluña, el Reino de Valencia y el Reino de Mallorca. No obstante, y fruto de la expansión militar por el Mediterráneo, también formaban parte de dicha corona los reinos de Cerdeña y de Sicilia. Abramos un pequeño paréntesis. Vamos a intentar esclarecer otro de los puntos difusos en la biografía del almirante: el año de su nacimiento. Los expertos han barajado dos posibles fechas: 1436 y 1451. Esta última ha sido tomada como fecha oficial. Sin embargo, nosotros optamos por la fecha de 1436, que viene determinada por las confesiones del propio descubridor. Yo vine a servir de 28 años y ya pasan 40 que llevo en este uso. Por si no fuera suficiente, su amigo y biógrafo, el padre Andrés Bernaldez, aseguraba en sus crónicas que Colón había muerto en 1506 a los 70 años de edad. No puede haber más dudas. Cristóbal Colón nació en 1436. Una vez aclarado este punto, sigamos examinando la relación entre Aragón y Génova. Las posesiones que la corona de Aragón tenía en la península ibérica formaban parte de la misma desde hacía siglos y nunca fueron genovesas. Por otro lado, el reino de Mallorca pertenecía a la corona aragonesa desde 1343, un siglo antes de que el descubridor viniese al mundo. Nuestras opciones han quedado reducidas a las islas de Sicilia y de Cerdeña. El reino de Sicilia se incorporará en 1442, mientras que el reino de Cerdeña lo hará en 1478. Una sencilla comprobación histórica nos permitirá eliminar la alternativa siciliana, ya que el reino de Sicilia jamás perteneció a la República de Génova. Antes del nacimiento de Colón, en 1436, la corona de Aragón había ya conquistado buena parte de Cerdeña. Sin embargo, aún le faltaban por someter 3 feudos para dominar la isla por completo: el de los Doria, el de los de Sena Piccolomini y el de los marqueses de Oristán. Los 3 señoríos eran de origen genovés. Y es que la isla de Cerdeña perteneció en derecho a la República de Génova hasta que fue anexionada oficialmente por la corona de Aragón en las Cortes de 1478.
A partir de esa fecha, todos los habitantes de la isla, sin excepción, pasaron a ser súbditos naturales de los reyes aragoneses. Acabamos de encontrar el punto geográfico que relaciona Génova con Aragón, o lo que es lo mismo, el lugar donde nació el descubridor. Podemos añadir la segunda pieza a nuestro rompecabezas. Colón nació en los dominios genoveses de la isla de Cerdeña. Nuestra investigación va dando sus frutos, pero queremos saber más. Una vez aclarado que Colón era de origen genovés y que procedía de la isla de Cerdeña, pasamos a analizar otros detalles más concretos de su vida. Un dato que aporta mucha información sobre cualquier persona es la lengua en la que se expresa. La pregunta es, ¿se emplearían en Cerdeña durante el siglo XV los idiomas en que se comunicaba el descubridor? Para averiguarlo, nos valdremos de los textos que sus sucesores han conservado. Entre los ilustres descendientes del navegante se encuentran los miembros de la Casa de Alba. En el archivo familiar del Palacio de Liria, en Madrid, se custodian 19 cartas escritas de su puño y letra y otros muchos documentos relacionados con él. Gracias a estos escritos, sabemos que el descubridor se expresaba principalmente en latín y en castellano. El latín era el idioma utilizado en los ambientes vinculados con la Iglesia y la diplomacia de aquella época. Eso sí, ninguna nación del mundo estableció el latín como lengua propia. Algo muy distinto ocurría con el idioma que escribía Colón. Al leer sus cartas, nos damos cuenta de que usaba palabras propias de la lengua romance de la Corona de Aragón entremezcladas con el castellano. Esta peculiar versión del idioma castellano se adoptó como lengua en algunos estados aragoneses cuando la dinastía castellana de los Trastámara accedió al trono de Aragón en 1412 mediante el Compromiso de Caspe. Pues bien, uno de esos estados fue la isla de Cerdeña, conocida por los antiguos como Sardinia, el pueblo de los sardos. Los conquistadores valencianos, catalanes, mallorquines y aragoneses que disputaban el reino sardo a las familias genovesas lo fueron introduciendo en esta isla. A día de hoy es posible escuchar la antigua lengua de la Corona de Aragón entre los habitantes de Cerdeña. Una agradable sorpresa que se da todavía en poblaciones como la hermosa ciudad de Alguero, donde lo han conservado a lo largo de 5 siglos. Aún podemos encontrarlo escrito en los nombres de sus calles. Ello nos permite colocar la tercera de las piezas de nuestro rompecabezas en su lugar. La lengua en la que se expresaba Colón se hablaba en la isla de Cerdeña. Pero como en cualquier tipo de investigación, necesitaremos aportar más pruebas que vayan consolidando nuestra hipótesis. Nuestro siguiente paso consistirá en tratar de averiguar la clase social a la que perteneció Colón. Por suerte, para esta tarea disponemos de abundantes datos que nos orientarán en nuestra investigación. El primero que utilizaremos será el texto de los privilegios que los reyes católicos otorgaron a Colón en la ciudad de Granada en 1492, durante las arduas negociaciones para pactar hasta el último detalle de los beneficios que el futuro descubrimiento reportaría a ambas partes. En uno de sus párrafos se puede leer: que vos podades dende ya en adelante llamar e intitular Don Cristóbal Colón. Con esta categoría de don, los reyes católicos reconocían la pertenencia del almirante a la nobleza. Es lo que se conoce como don nobiliario. El don nobiliario es una concesión del más alto rango que reconoce la pertenencia de quien lo ostenta a una familia real. A excepción de a Cristóbal Colón, no se le ha otorgado a ningún otro descubridor en el mundo, por importantes que fueran sus logros. En la actualidad, esta norma sigue vigente. Sin ir más lejos, ocurre con los miembros de la Casa Real Española, quienes siguen utilizando el don nobiliario antepuesto a su nombre de pila. Don Juan Carlos, Doña Sofía, lo llevan por derecho de nacimiento. Pero había otras maneras de acceder a ese privilegio.
El ejemplo más reciente lo encontramos en España con la concesión otorgada a doña Leticia al casarse con el heredero de la corona de España, don Felipe. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre el don nobiliario de doña Leticia y el que los reyes católicos otorgaron a Colón. Algo tan notable como que ningún familiar de la princesa de Asturias tiene el derecho a ostentar el don nobiliario, mientras que los hermanos y los hijos del navegante pasaron a usarlo de manera inmediata. Y sus descendientes también lo usarían en el futuro. ¿Cuáles podrían ser los motivos para que se produzca esta excepción? La dignidad de don era y es privativa en todas las monarquías del mundo, con una única excepción, el Reino de Cerdeña, donde este privilegio, el de la generositas sarda, reconoce la pertenencia a una familia noble, por lo que se extiende a todos los miembros de la misma. En esto concretamente consiste la excepcionalidad del don nobiliario de Cerdeña, llamado en estas tierras don de generosità. El título de generosità es un título nobiliario que significa una concesión de tipo feudal. Fue otorgado en el siglo XV por Alfonso V el Magnánimo, con la intención de integrar las clases dirigentes de origen sardo en el nuevo contexto unificado de la corona aragonesa tras el Parlamento de 1421. Este privilegio es lo que permite el empleo del don nobiliario por parte de los hermanos y los hijos de Colón. Pero lo más importante, certifica que el descubridor nació en Cerdeña, ya que es el único lugar donde se puede producir esta situación tan peculiar. Apuntala esta idea don Hernando al afirmar en su libro: «Son más estimados aquellos que de generosa familia proceden». Otra referencia por la cual los reyes católicos reconocían la alta alcurnia del descubridor lo encontramos en el salvoconducto que le fue entregado en vísperas de su viaje hacia las Indias. Allí lo catalogaban como nobilem virum. Pues bien, este es otro tratamiento también usado exclusivamente por los nobles de la isla sarda. La pieza número 4 nos confirma que Colón procedía de una familia de la alta nobleza de Cerdeña. Para seguir avanzando en nuestro recorrido, vamos a retomar una de las pistas que nos había proporcionado don Hernando Colón. Nos referimos a la firma que empleaba su padre en los mapas. Obra firmada por Columbus de Terra Rubra, cuya patria es Janua. Ya hemos aclarado que Janua se refiere a la patria de Colón, pero todavía queda por descifrar el fragmento más misterioso de la frase, el que habla de Tierra Roja, de Terra Rubra. Como Janua es la patria, el término Terra Rubra, que sigue al apellido Colombo, podría hacer referencia al nombre del linaje al que la familia del descubridor pertenecía. ¿Existirá en Cerdeña el linaje Terra Rubra? Sí, existe. Es la estirpe conocida como los Terra Rosa, que sencillamente es la traducción al italiano de Terra Rubra. Los Terra Rosa eran de origen genovés y habitaban en Cerdeña, concretamente en una posesión al este de la isla a la que se conocía como Custodia Rubrensis. Otro dato tremendamente sugerente: sus dueños descendían del tronco de la familia Malaspina y eran conocidos como marqueses de Terra Rosa. Los Malaspina era una familia que controlaba vastos territorios, en particular aquellos en los que prevalecía la cultura cerealista. Es curioso observar cómo las características de esta familia encajan con lo que sabemos del navegante. Ambas poseyeron numerosos feudos en la isla de Cerdeña. Además, entre sus integrantes encontramos grandes cosmógrafos y excepcionales navegantes. El más famoso de entre todos ellos fue Alejandro Malaspina. La vida de Alejandro Malaspina es un calco de la vida de Cristóbal Colón en muchos aspectos. Sus esfuerzos por realizar una expedición que permitiese abrir un canal que uniese el Atlántico con el Pacífico constituía el gran sueño de Cristóbal Colón. Una nueva pieza perfila el retrato del descubridor. Colón descendía de la familia Malaspina de Terra Rosa.
hemos alcanzado nuestro primer objetivo: establecer que Colón nació en los territorios genoveses de Cerdeña y que procedía de uno de los más importantes linajes de la isla, el de los marqueses de Terrarrosa. Pero por supuesto no nos vamos a parar aquí. Todavía quedan muchas preguntas sin respuesta, muchas piezas que colocar en nuestro rompecabezas antes de contemplar el retrato real del almirante de las Indias. Intentaremos responder una a una a todas las incógnitas que se presenten ante nosotros. ¿Quiénes eran sus parientes, sus abuelos, sus padres? ¿Cómo transcurrió su juventud? ¿Cuáles fueron sus estudios? Y nuestra gran incógnita: ¿cuál fue la razón que llevó a Colón a ocultar su procedencia? Los motivos debieron de ser muy graves. Nunca nadie hizo referencia a ello. O quizás sí. Ya sabemos que en el año en que nació Colón, 1436, en Cerdeña únicamente quedaban 3 señoríos genoveses: el de los Doria, el de los de Sena Piccolomini y el de los marqueses de Oristán. Las 3 familias estaban emparentadas entre sí, ya que tenían como tronco común al linaje de los Malaspina de Terrarrosa. Una de estas 3 familias debe de ser la de Colón. Para precisar la identidad del navegante, debemos recurrir a una nueva pista. Una pista que siempre ha estado ante nuestros ojos. Se trata de su nombre: Cristóbal. Cuando vivía Colón, la nobleza a veces tomaba sus apellidos de las haciendas que poseía. Si la fortuna les era adversa o les favorecía con una propiedad mejor, sencillamente cambiaban su apellido. De este modo, una misma persona podía ostentar varios apellidos diferentes a lo largo de su vida. Sin embargo, lo que se repetía de modo sistemático, generación tras generación, eran los nombres propios de los miembros de esa familia. En el siglo XV, incluso en el siglo siguiente y en el anterior, era muy común utilizar nombres de familia que se transmitían de una generación a otra. Hagamos un nuevo ejercicio de análisis. Sabemos por los árboles genealógicos que los descendientes del descubridor aplicaron esta tradición y bautizaron a sus primogénitos con los nombres familiares de Luis, Cristóbal, María, Isabel, Diego, Juana y Felipa. Ello indica que con mucha probabilidad sus antecesores también lo harían. Vamos pues a analizar los árboles de las 3 familias genovesas por si figurase alguno de estos nombres de pila. Al revisar la genealogía de la familia Doria, no encontramos ninguna coincidencia. En la de los marqueses de Oristán encontramos solo 2, el de Isabel y el de Luis. ¿Y qué ocurre en la genealogía de los de Sena Piccolomini? Ante nuestro asombro observamos que se repiten buena parte de los nombres. ¿Será esta su familia? Una enigmática frase del libro de don Hernando Colón cobra ahora todo su sentido. En ella afirma que para componer su nuevo apellido, su padre limó el vocablo para que se conformase con el antiguo. La palabra limar lleva implícita la acción de quitar por delante y por detrás. Si a Piccolomini le limamos las 3 primeras y las 3 últimas letras, aparece Colón, apellido que se le daba al descubridor en todos los documentos latinos y aragoneses de su época. Por fin, acabamos de encontrar a la familia del almirante. Ya podemos colocar nuestra 6ª pieza. Cristóbal Colón era miembro de la familia de Sena Piccolomini. Este viaje no deja de sorprendernos. Y es que pertenecer a la familia Piccolomini convierte al descubridor ni más ni menos que en pariente de los papas Pío II y Pío III, también conocidos como los papas Piccolomini. En concreto, el nombre del papa Pío II era Eneas Silvio Piccolomini. Eneas Silvio Piccolomini fue uno de los más grandes humanistas de su época y la geografía fue una de sus disciplinas. ¿Alguna sorpresa más? Sí. Esta relación familiar explicaría el por qué uno de los pocos objetos que llevó Colón en su odisea
fuese el libro de geografía titulado Historia Rerum Ubique Gestarum. Su autor fue Pío II. En los márgenes de esta obra, el almirante realizó más de 800 anotaciones. Asimismo, el hecho de apellidarse Piccolomini nos ayuda a entender de manera lógica y sencilla el motivo por el cual Colón pidió a Paolo del Pozo Toscanelli el mapa que le condujo a América. La familia del Pozo era Malaspina, parientes de los Terrarossa y también de los Piccolomini. Todo queda en la familia. Además, llamarse Piccolomini ayuda a resolver otras incógnitas que hasta ahora no parecían tener explicación. Como por ejemplo, que Colón tuviera en su poder el libro La Cosmografía de Ptolomeo, iluminado en Roma para Pío III. Así lo demuestran las anotaciones y la firma que incluyó de su puño y letra en la obra. O que en la diócesis de Fermo, ciudad del este de Italia que administraba Pío III, se encontraron copias de algunas cartas de Colón. La familia Piccolomini es una familia de grandes humanistas. Jamás perderían, extraviarían o venderían una obra, mucho menos en el momento en que encargan al Pinturicchio que realizase las obras de la librería Piccolomini de Siena para guardar su importante biblioteca. El Papa Pío III ordenó construir la librería Piccolomini en la catedral de la ciudad italiana de Siena poco después de producirse el descubrimiento del Nuevo Mundo. La estancia cuenta con unos frescos extraordinarios pintados por Bernardino di Vetto, il Pinturicchio. En ellos se representan los pasajes más significativos de la vida de los papas Piccolomini. Y es aquí donde nos encontramos con otra de las grandes sorpresas de nuestra investigación. En los frescos aparece una figura que bien pudiera tratarse de Colón, caracterizado como Tifis, el piloto de la nave en la que viajaban los argonautas de la mitología griega. Y es que Tifis era el sobrenombre con el que Colón pretendía pasar a la historia. En el opúsculo Las confesiones del marqués de Buscaiolo también figura la relación de Colón con el nombre de Tifis. Y de nuevo lo volvemos a encontrar en la obra del Pinturicchio El retorno de Ulises, cuyo personaje de Tifis guarda un enorme parecido con la misteriosa figura de los frescos de la librería Piccolomini. La similitud resulta asombrosa. Todo ello parece proporcionarnos la clave para identificar a este personaje desconocido presente en algunas obras del artista italiano. En nuestra séptima pieza podemos concluir que Colón era pariente de los papas Pío II y Pío III. Paso a paso, aún nos queda por averiguar cuál pudo ser la formación de Colón, dónde se educó o quiénes fueron sus maestros. Su hijo don Hernando asegura en su obra que había estudiado en Pavía, lo que bastó para entender a los cosmógrafos a cuya lección fue muy aficionado. También respecto a su formación, el propio descubridor escribió al rey Fernando: «Trato y conversación he tenido con gente sabia, eclesiásticos y seglares, latinos y griegos». Ello explicaría su conocimiento de la lengua griega, lo que le permitiría traducir su propio nombre, Cristóbal, del vulgarismo griego Cristóforos al cultismo del latín Cristo Ferens, el portador de Cristo, que figura en su firma. El resto de iniciales conforman una lista de los cargos que le habían sido otorgados por los reyes católicos. El propio descubridor lo explica en su testamento: Señor Virrey, Señor Almirante Mayor, Señor de las Indias. Su lectura se realiza en sentido vertical. El misterio de la simbología de la firma ha quedado por fin desvelado. Pero en la Universidad de Pavía no se estudiaba griego, por lo que Colón tuvo que haber aprendido esta lengua en otro lugar. Posiblemente en Siena,
donde numerosos intelectuales y sabios greco-bizantinos, entre ellos el cardenal Bessarion, personaje de gran lucidez, se reunían con los papas Pío II y Pío III, estrechamente relacionados con la ciudad. Se mantiene la tradición en Siena, según la cual Colón habría estudiado aquí y habría regalado algunos objetos a la iglesia de Fonte Giusta. Respuesta sí. Esta es una tradición confirmada. En efecto, en la iglesia de Fonte Giusta se conservan un hueso de ballena, una espada, un casco y una rodela que, según cuentan, fueron enviados por el descubridor como agradecimiento a la Virgen por ayudarle en su empresa. Y aunque esto es simplemente tradición, no es la única relación que podemos encontrar del navegante con Siena. Sin ir más lejos, un noble que residía en la ciudad y que descendía de los Terra Rossa de Cerdeña, Agostino Saracini, fue quien encargó al pintor Sebastiano del Piombo el primer retrato que se hizo del descubridor. Además, en el palacio del ayuntamiento de la ciudad, una de sus salas principales estaba dedicada al mapa mundi, elemento esencial en la empresa descubridora de Colón. Por desgracia, hoy solo quedan sus sombras. ¿Serán simples coincidencias? No pueden serlo, ya que en aquellos momentos la máxima autoridad cultural de Siena era el Papa Pío II. Detrás del Papa estaba Nicolás de Cusa, el cardenal Amanati, que era su gran amigo y un gran humanista. Teníamos naturalmente a Bessarion, el más importante intelectual griego, y la presencia de Paolo del Pozo, Toscanelli. Esta figura liga directamente la figura de Pío II con la figura de Cristóbal Colón. Esto significa que Cristóbal Colón tuvo la oportunidad de relacionarse en la corte con algunos de los más grandes talentos de su época. Ayudado por este grupo de eruditos, el Papa Pío fundó una academia al estilo de las antiguas academias griegas, que pretendía preservar los secretos de Platón, de Aristóteles y de la cultura griega. Todo un privilegio para un joven Colón ávido de conocimientos. La hazaña de Cristóbal Colón solo se pudo lograr de una forma, con unos conocimientos matemáticos, geográficos, náuticos, que poquita gente podía disponer en aquella época. Hemos colocado nuestra octava pieza. Colón fue educado para convertirse en un gran humanista. Está claro que el Papa Pío II fue un importante personaje de su época. Entre su legado figura la construcción de una ciudad en el pequeño pueblo donde nació, Corsignano, situado en plena campiña de la Toscana y hoy conocido como Pienza. Una ciudad utópica siguiendo los ideales renacentistas de calles rectilíneas. Y coronada con una catedral. Entre sus paredes, el Papa dejó ocultas toda una serie de estrictas y misteriosas normas que despiertan la curiosidad de visitantes y estudiosos. Sobre si el Papa Pío II expresó el deseo de respetar la ubicación de ciertos objetos ocultos en el interior de la catedral, sí, esto lo puedo confirmar. La academia que fundó junto al grupo de eruditos tenía como principal objetivo la formación de comandantes capaces de dirigir la cruzada contra los musulmanes. La preocupación del Papa Pío y de sus colaboradores por la Guerra Santa estaba plenamente justificada. Los musulmanes habían ido arrebatando a la cristiandad los santos lugares, incluido Jerusalén, hacía ya largo tiempo. El último reducto cristiano del Imperio Romano de Oriente, la capital Constantinopla, cayó en sus manos en 1453. Y en su avance, las tropas turcas se hallaban a las puertas de Belgrado y jurando tomar Roma para sustituir las cruces de sus iglesias por la media luna islámica. No era una simple amenaza. Había que prepararse para la batalla. Pío II
creó la Orden de Nuestra Señora de Belén. Y formaba parte de esta idea suya el concentrar sus esfuerzos para ayudar a la cruzada. Acto seguido, se proclamó la Cruzada Universal en la Dieta de Mantua. El propio Papa se puso a la cabeza de las tropas para guiarlas a Jerusalén. Entretanto, el sabio Nicolás de Cusa establecía que, dada la esfericidad de la Tierra, se podía llegar a Oriente por Occidente. Ese sería su camino. Destaca de manera particular una carta de su gran amigo el cardenal Amanati, que escribe al futuro Pío III, donde cuenta el último viaje de Pío II desde Roma a Ancona y su muerte antes de la cruzada. En este escrito da cuenta de un sueño en torno al proyecto de esta cruzada. Sobre esta cruzada se ciernen oscuros presagios. En efecto, ni Nicolás de Cusa ni el Papa Pío pudieron culminar el proyecto. Murieron con solo 3 días de diferencia, cuando se hallaban a punto de embarcar. Los venenos renacentistas o los rivales que no querían ver triunfar su empresa impidieron que ésta se hiciese realidad. Tanto el Papa Pío II como el Papa Pío III murieron en circunstancias misteriosas. Toda esta serie de sucesos debió de causar en el joven Cristóbal una honda impresión. Ahora podemos comprender por qué mantuvo durante toda su vida una poderosa obsesión por la cruzada. Incluso llegó a escribir un auténtico evangelio, el libro de las profecías, probablemente con la intención de impulsar el proyecto. La cruzada había fracasado, pero no para Colón. 30 años más tarde, el marino decidió pedir el famoso mapa a Paolo del Pozo Toscanelli, uno de los pocos miembros del grupo humanista del Papa Pío II que aún permanecía con vida. De este modo, Colón eligió la ruta de Occidente que enunció Nicolás de Cusa y curiosamente cometió los mismos errores sobre las mediciones de la Tierra en los que habían incurrido los eruditos de la Academia. Una nueva pieza ha tomado forma. La Cruzada Universal del Papa Pío II impulsó la empresa del descubrimiento de Colón. Ya hemos averiguado que Colón era un piccolomini y que provenía de la rama sarda denominada de Sena. Los de Sena piccolomini ostentaban los títulos de vizcondes de Sanluri, señores de Laconi y grandes almirantes de Cerdeña. El descubridor escribía en una de sus cartas: «Yo no soy el primer almirante de mi familia. En la familia solo hubo 2 almirantes. En ningún caso Colón podría descender del segundo gran almirante, don Juan de Sena, ya que según los cronistas ambos tendrían una edad similar. Por fuerza tuvo que descender del primero de ellos, el gran almirante don Antonio de Sena». Don Antonio solo tenía 2 hijos varones con descendencia: Pedro, el primogénito, y Salvador. Los hijos de Pedro son conocidos, y mirando su árbol genealógico, ni el nombre del descubridor ni el de sus hermanos figuran entre ellos. ¿Y qué sucedió con los descendientes de Salvador? Algo realmente extraño. Sabemos que sus nietos fueron los herederos, ya que sus hijos, cuyos nombres no figuran en documento alguno, habían abandonado Cerdeña, sin que nunca más se volviera a saber de ellos. Una vez más, es el propio Colón el que nos da la pista definitiva sobre quiénes fueron sus padres. Y lo hace si atendemos a los nombres que eligió para bautizar los territorios que descubrió. Al primero de ellos lo llamó Salvador, y a la primera ciudad que fundó, Isabela. En resumen, el personaje conocido como Cristóbal Colón era hijo de Salvador de Sena Piccolomini, casado con Isabela Alagón de Arboria, y su nombre era Cristóbal de Sena Piccolomini. ¿Podremos con esta información determinar el lugar específico en que nació Colón? Según las costumbres de la época, lo lógico es que viniese al mundo en una de las propiedades de su familia. Estas se reducen a 2. Una de ellas era el castillo de Laconi,
residencia temporal de la familia. La otra propiedad era el castillo de Sanluri, residencia oficial del grande almirante de Cerdeña. Los Piccolomini de Sena tenían muchas propiedades en su territorio. De las propiedades feudales, la principal fue Sanluri, donde le fue concedido el título de vizconde en 1436. La elección parece clara. El lugar que cuenta con mayores probabilidades de haber visto nacer al descubridor de América es el castillo de Sanluri. El castillo de Sanluri es uno de los más notables castillos de Cerdeña. Aunque se halle tierra adentro, el corazón de esta fortaleza es marinero y en cada una de sus piedras se atesora la historia y la esencia de la isla. Ahora, conociendo quién fue la familia del descubridor y el lugar en que nació, imaginar su infancia resulta sencillo. Tuvo que transcurrir en los escenarios que frecuentaban sus progenitores. Escenarios teñidos de corales y turquesas que saben a sal y huelen a aventura, a tradición y a mundos remotos. El rompecabezas sigue completándose. El nombre de Colón era Cristóbal de Sena Piccolomini y nació en el castillo de Sanluri. A estas alturas hemos conseguido resolver casi por completo nuestro rompecabezas y hemos averiguado una parte importante del misterio que rodea la identidad de Cristóbal Colón. Pero aún nos falta algo esencial por descubrir en este gran enigma. ¿Por qué ocultó su origen? ¿Cuál fue el verdadero motivo que obligó a Cristóbal Colón a acallar la grandeza de su linaje, a disfrazar su apellido y a exigir que el nuevo mundo fuese solo para Castilla? Llevemos nuestra investigación un poco más lejos. En los privilegios firmados por los reyes católicos en Granada, a los que antes hicimos alusión, los monarcas otorgaron al descubridor un escudo en el que le autorizaban a portar las armas de su familia. El escudo se dividía en 4 cuarteles repartidos del siguiente modo. En los cuarteles superiores, un castillo y un león. En los inferiores, las islas descubiertas. Y las armas vuestras que solíades tener. Las armas de los antepasados de Colón son las que figuran en el 4º cuartel de su escudo, según la cédula por la que se le otorgaron los reyes católicos. Son 5 áncoras de oro y son las armas de un almirantazgo. En el documento se puede leer la forma verbal en tiempo pasado, solíades tener. Lejos de tratarse de un error, hace referencia a las armas que la familia de Colón había tenido, pero que en aquel momento ya no poseía. ¿Por qué no las tenía entonces? Las razones son fundamentales para comprender la situación. La familia de Colón había perdido sus armas a causa de una sentencia de felonía y lesa majestad, lo que traducido al lenguaje cotidiano significa por traicionar al rey. En el mundo de la heráldica, uno de los modos en que se puede representar tal circunstancia es mediante la brisura de infamia, que consiste en invertir las figuras heráldicas. La declaración de uno de los descendientes de Cristóbal Colón resulta trascendental para nuestra investigación. El primer escudo de la familia Colón tenía brisura de infamia. Esto quería decir unas figuras, en concreto las áncoras de oro, estaban invertidas. Era por un delito de lesa majestad. La confesión de este secreto de familia, celosamente guardado hasta el día de hoy, explica por qué en los primeros escudos de los descendientes del navegante las anclas figuraban invertidas. A Hernando Colón le pesaba de tal modo la brisura de infamia que había en las armas de la familia de su padre, que las eliminó directamente del escudo. Así puede comprobarse en el escudo que se grabó en su tumba en la Catedral de Sevilla. En realidad, Cristóbal Colón jamás lució su escudo. Y sus sucesores lucharon con todas sus fuerzas para que se les permitiera enderezar las anclas. Cuando tras largos años de lucha lo consiguieron,
pudieron por fin exhibir este blasón con todo el orgullo que la gesta de su antepasado merecía. Nuestra penúltima pieza ocupa su lugar. El escudo de los antepasados de Colón estaba infamado por una sentencia de traición al rey. Ha llegado el momento de completar nuestro rompecabezas. Una última pieza que al encajar nos revelará en toda su dimensión el mosaico de la vida de Cristóbal Colón. Es el momento de esclarecer las causas por las que la familia del almirante fue acusada de traición. Las armas de los de Sena Piccolomini fueron infamadas para todo su linaje en 1477 por la sentencia de lesa majestad que recayó sobre el vizconde de Sanluri, don Juan de Sena. Por aquellas fechas, la corona de Aragón deseaba arrebatar a las familias genovesas los territorios que aún le faltaban para obtener la posesión de toda la isla. De forma intencionada, se produjo una grave provocación contra los genoveses, urdida por oficiales leales a la corona de Aragón. Ante esta afrenta, los familiares de los de Sena se levantaron en armas. Con este acto de rebelión, la corona aragonesa encontró la justificación que buscaba. De manera inmediata, emitió un veredicto de lesa majestad que condenaba a don Juan de Sena, vizconde de Sanluri, y a todos sus familiares por apoyar la rebelión de su suegro, don Leonardo Alagón, contra el rey Juan II de Aragón. Una condena de lesa majestad era un hecho extremadamente grave. A Cristóbal Colón, esta sentencia le afectó por partida doble, ya que el vizconde de Sanluri era su primo, y don Leonardo Alagón, marqués de Oristán, era el hermano de su madre, la rama aragonesa de Cristóbal Colón. La felonía y la lesa majestad son delitos de alta traición. Son castigados con la pena capital, equivaliendo en el terreno de la religión con el delito de herejía. Significaba la inhabilitación para cualquier cargo público en segundo o tercer grado de consanguinidad, de tal forma que ya no sería merecedor de ningún tipo de rentas, prebendas, cargos u oficios. Eso se traduce en que todas las propiedades, oficios y títulos de las familias del vizconde de Sanluri, del marqués de Oristán y de los parientes de ambos pasaron a ser propiedad de la corona de Aragón. La provocación surtió efecto. Los títulos feudales de los de Sena, al ser de naturaleza soberana, pasan inmediatamente a poder de la corona. El rey de Aragón, don Juan II, se intituló rápidamente marqués de Oristano y conde de Goceano. Estos títulos fueron llevados por el rey de España y después por el rey de Cerdeña, Saboya y después de Italia. Pero aún falta por conocer lo más importante. Este veredicto significaba que ningún miembro de la familia de Sena Piccolomini podría volver a tener bienes o títulos en los territorios de la corona de Aragón mientras la sentencia estuviese en vigor. Y en este detalle reside la causa última y definitiva por la que Cristóbal Colón se vio obligado a vetar la participación aragonesa en su empresa, exigiendo que solo figurase Castilla como promotora en el proyecto del descubrimiento. Si los territorios hubiesen sido conquistados en nombre de la corona de Aragón, automáticamente todos los bienes y privilegios que alcanzara con su gesta le hubieran sido arrebatados en aplicación de la sentencia de felonía. Estos son los hechos. La sentencia de traición condicionó la vida y la obra de Cristóbal Colón. Un castigo injusto que no mereció y que jamás pudo olvidar. Tampoco lo hicieron sus hijos. Don Hernando escribió en su obra La historia del almirante don Cristóbal Colón los avatares que padeció su padre, dejando traslucir todos los detalles, aunque por desgracia pocos le creyeron. Don Diego Colón, primer hijo del descubridor, quizás como un acto de rebeldía, quizás como un guiño a la nostalgia por los territorios perdidos, ordenó fundar una ciudad en la recién descubierta costa de Jamaica para que fuese la capital de sus estados. La bautizó con el nombre de Oristán, el mismo nombre que llevaba la capital y el nombre del marquesado que la hacía soberana, la capital de un reino perdido. En 1518 fue fundada en Jamaica la ciudad de Oristano por los españoles. Llevaba el mismo nombre de la ciudad de Oristano que está en Cerdeña.
Oristán se convirtió así en el nexo que unía a los Colón con sus ancestros y que un día les permitiría recuperar el lugar que por derecho propio les correspondía en la historia. Nuestro rompecabezas ya está completo. El motivo que obligó a Colón a ocultar su identidad fue la sentencia que recayó en su familia. Hemos llegado al final de nuestro viaje. Una historia cuyo rompecabezas hemos completado pieza a pieza para descubrir al fin la verdadera identidad del marino que cambió el curso de nuestra historia. Y hemos encontrado un Cristóbal Colón muy diferente al que los intereses políticos pintaron en ocasiones. Un Colón que nació en la isla de Cerdeña, probablemente en el castillo de Sanlúri. Hijo de Salvador de Sena Piccolomini y de Isabela Alagón de Arboria. Además de un gran navegante, era un humanista, de noble cuna y altos ideales, que pretendía culminar la cruzada universal que proclamó su pariente el Papa Pío II. Su hijo Hernando fue quien realizó el retrato más fidedigno del almirante de las Indias. Es el retrato de un hombre honorable, víctima de la herencia que recibió y de las circunstancias históricas que le tocaron vivir. Un hombre cuya mayor hazaña fue sobreponerse a sus desgracias para convertirse en el Tifis de la Odisea que nos ha llevado a nuestro presente. En el héroe que unió Oriente y Occidente.